Buenas noches, hermanos. Ay, se escuchó medio ronco, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Otra vez, ¿cómo están? Muy bien, yo también, bien, gracias a Dios. Me da gusto verles, hermanos, qué bueno que están aquí. Y pues vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aprender más de ella? Es nuestra antorcha, es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino para poder andar conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, mis hermanos. Incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que venga y nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos en esta noche que tu presencia, Señor, así como se ha manifestado en la alabanza y en la adoración que nosotros cantamos a ti, también pueda hacerse manifiesta en medio de nosotros en este momento en el que vamos a exponer tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con fidelidad, con integridad, y que nosotros también podamos recibirla con acción de gracias, pero también con el interés y con el propósito de ponerla por obra, Señor. Gracias porque tú nos sigues hablando, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y en todo tiempo tú nos quieres enseñar a cómo andar como es digno de ti, agradándote en todas las cosas que hacemos, llevando fruto para ti, Señor, para tu gloria. Usa mi vida, Señor, en esta noche para que hable tu palabra, hable tu verdad, y que cada una de las palabras que salgan de mi boca sean para edificación de tu iglesia, Señor, y que tú te lleves toda la gloria, porque tuyo es el honor, el poder, la alabanza y la gloria y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, el tema que vamos a ver en esta noche dentro de nuestra serie Discípulos es el tema número 24. Y el tema es el discípulo y el sufrimiento. El discípulo y el sufrimiento. Y como título le he puesto una pregunta, una interrogante. Y la pregunta es la siguiente: ¿son necesarios los sufrimientos? Medita la respuesta. ¿Son necesarios los sufrimientos? Me refiero obviamente a la vida del cristiano, a la vida del discípulo, aquel que sigue a Jesús. Vamos a ver 3 pasajes como introducción. Juan 16:33, háblalo conmigo ahí. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Y Jesús nos habla aquí y nos dice, ¿ya lo tienes? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice así: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ¿y cuántos estamos en el mundo? Todos. Ustedes habrán de sufrir. Es decir, es una aseveración. Van a sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Siguiente cita, Hechos capítulo 14, versículo 22. Vamos a leerla en el Biblia del lenguaje sencillo, que es muy similar a la traducción del lenguaje actual. Aquí son palabras del apóstol Pablo, pero claro, escritas por Lucas. Hechos 14, 22 dice: en estos lugares, después de haber predicado en algunas ciudades, dice, en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. ¿Cuántas? Muchas aflicciones. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en la traducción al lenguaje actual. Aquí son palabras del apóstol Pedro, claramente. Y dice así: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades
que los entristezcan. Estos 3 pasajes nos hablan de una cosa en común, que el hombre experimenta a lo largo de toda su vida: sufrimiento, dolor y aflicción. Claramente enfocados en aquellos que han decidido seguir a Cristo y vivir conforme a su voluntad. Porque si alguno que está aquí o nos está escuchando o nos va a escuchar, si a alguno le presentaron un evangelio sin sufrimiento, entonces es necesario que vuelva a las Escrituras y conozca el evangelio que Jesús predicó, el cual es un mensaje que en ningún momento promete una vida sin dificultades, sino todo lo contrario. Pero de manera natural, el hombre padece y sufre por muchas razones. ¿Cuántos saben esto? No solamente como consecuencia de nuestros actos o nuestras malas decisiones, sino también sufre el hombre por causa de factores externos o ajenos a nosotros, como por ejemplo la pandemia. Nadie aquí la propició, ¿verdad? Pero sin embargo hemos sufrido, hemos padecido pérdidas de seres queridos, de amigos. Las guerras, como ahorita es un tema muy tocado, ¿verdad? Las guerras ciertamente traen dolor, traen sufrimiento. Un temblor, un asalto, un accidente, cosas que no son provocadas por aquellos que terminan sufriendo y padeciendo las consecuencias. Y ante todo esto, el libro de Job nos ilustra ahí en capítulo 5, versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, es decir, es algo seguro que una chispa del fuego va a volar en el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Navegando en la web, me encontraba con un blog y decía lo siguiente con relación al sufrimiento de los seres humanos. Esta persona escribía: sufrimos más tarde o más temprano, pero es un hecho que vamos a sufrir. No todos enfrentan el sufrimiento de la misma manera. Y se preguntaba esta persona: ¿por qué sufrimos? A lo que responde de manera muy simplificada diciendo: por las 3 cosas que hay en la vida: salud, dinero y amor. Por esas 3 cosas, mis amados hermanos, el mundo sufre. El mundo tiene sufrimientos. Porque dice esta persona: nos suceden cosas que no queremos y no nos pasan las cosas que queremos o las cosas que anhelamos, sino todo lo contrario. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el sufrimiento? ¿Sabes lo que es el sufrimiento? Todos me van a decir que sí, porque todos hemos sufrido de alguna manera, de alguna circunstancia, ¿cierto o no? Todos hemos sufrido. ¿Qué hemos sufrido? Infinidad de cosas. Bueno, el sufrimiento es definido como el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Puede ser tanto en aspecto físico, también en aspecto emocional, pero también en el aspecto espiritual. Y muchas veces el sufrimiento produce frustración y ansiedad en las personas. Dentro de las Escrituras tenemos esta palabra tal cual, sufrimiento. Viene del griego patema, derivado de la palabra patos. Es algo que se enfrenta, es una dificultad, una aflicción o dolor. Y este sufrimiento o esta dificultad está sujeto a una emoción o algo que lo influencia. En este caso, como alguna enfermedad o algo que te esté afligiendo. Falta de trabajo, falta de paz, falta de perdón, porque también por falta de perdón sufrimos, ¿sabía? Y de aquí se deriva otra palabra, un sinónimo, es la palabra aflicción, del griego tlipsis. Y esto habla
Esta aflicción es como algo que está presionándonos constantemente, algo que está estrecho. Es una angustia, es tribulación, dando la idea de algo que aplasta. ¿Has sentido esa clase de sufrimiento, mi hermano, mi hermana? Ese sufrimiento que te presiona tanto, te comprime y te aprieta. Eso es una aflicción. Y hay muchos sinónimos para quien diga, no, es que yo no he sufrido como lo describes. Bueno, sufrir simplemente es un pesar, es un dolor. Por más mínimo que sea, te causa sufrimiento. Es una tristeza, es una congoja, una amargura, algún duelo, algún desconsuelo, alguna mortificación, un quebranto, alguna carga que tú tengas, estás sufriendo evidentemente. Alguna dolencia o algún malestar, es sufrimiento. Y de aquí surge esta otra pregunta: ¿quién no ha sufrido? Que levante la mano el que no ha sufrido nunca. Yo creo que todos hemos sufrido. La respuesta lógica y rápida y que todos daríamos es que todos en algún área, momento y circunstancia hemos experimentado alguna clase de sufrimiento. ¿Los bebés sufren? ¿Sí o no? ¿Los niños? ¿Los adolescentes? Existencialismo, ¿verdad? Los adolescentes, los jóvenes, ni se diga, los adultos y aún los ancianos. En conclusión, mi hermano, toda la vida está llena de sufrimientos, porque básicamente la vida y la muerte, ¿qué producen? Sufrimiento. Estamos hechos para la aflicción, o nacemos para la aflicción y morimos y causamos aflicción. Por las Escrituras, tú y yo sabemos que esto tiene un origen en la caída del hombre a causa de su desobediencia. Porque vemos todas y cada una de las maldiciones que vinieron a causa de eso. Y no solamente al hombre y a la mujer, y también a la serpiente, sino también a la misma creación. No lo vamos a leer, pero tú ahí lo puedes ver en Génesis 3, del 14 al 19. Habla cómo Dios maldice a la serpiente, pone enemistad entre ella, la mujer y la serpiente, aumentó los dolores de sus preñeces y maldijo la tierra a causa de la desobediencia. Y ante todo esto llegamos a una verdad: Dios no es ajeno al sufrimiento de su creación. ¿Cuántos sabían esto? Dios no es ajeno a tu sufrimiento, mi hermano. Pues por los mismos sufrimientos que padecemos a causa de nuestra condición, es que su amor y su misericordia se han hecho palpables en nuestras vidas. Ahora hemos decidido entregarle nuestras vidas sabiendo el amor que Él ya nos demostró. ¿Y cómo fue el amor que Dios nos demostró? Curiosamente, por medio de haber padecido y sufrido por nuestra causa. Pero vemos que el propósito de aquel sufrimiento que Jesucristo padeció no era traer más sufrimiento, sino todo lo contrario, porque Jesús, dice la Escritura, que al ver el fruto de su aflicción, ¿cómo quedó? Totalmente satisfecho. A lo que un pastor comenta lo siguiente: el Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento. Pero no solo porque sabe todas las cosas, sino porque también lo experimentó. Es una realidad. Tú y yo tampoco sabemos qué es sufrimiento de alguna manera, de una manera intelectual únicamente, sino sabemos lo que es sufrir porque lo hemos padecido. Bueno, así también Dios padeció. Es por eso que Él conoce el sufrimiento y se compadece de nosotros. Pero ahora nosotros, mi hermano, mi hermana, que estamos en Cristo Jesús, conocemos su palabra y ahora entendemos que somos el fruto de su aflicción.
Debemos entender que toda clase de sufrimiento y padecimiento, aquí es toda clase. ¿Y a qué me refiero con toda clase y todo tipo? Lo que venga, lo que sea, enfermedad, muerte, escasez, estrechez, lo que sea, no son obra de la casualidad, sino que todas las cosas que hemos pasado, y aun cuando estábamos en ignorancia, ajenos de la vida de Dios, Dios las permitió con un propósito que sobrepasa nuestra mente tan corta, mi hermano. Pero que es un propósito sumamente claro el que la palabra nos enseña, y también es un propósito alcanzable. Romanos 8, 28 y 29. Es un pasaje que ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Romanos 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Vamos a ver si es cierto. Que a los que aman a Dios, te dice, algunas cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Ay, también las malas, también las difíciles, también las que no queremos pasar. Todas las cosas. Hasta que me haya quedado sin trabajo, hasta que me hayan bajado el sueldo o me hayan despedido o lo que sea. Todas las cosas les ayudan, les cooperan, les contribuyen a un bien, a un beneficio, a algo de provecho y de utilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir buenos frutos y buenos resultados en ti y en mí. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito de que todas las cosas cooperen para bien. Para que fuéramos fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Voy a leer únicamente el versículo 28 en la Biblia del lenguaje sencillo y dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Preparando todo de antemano para el bien, para el beneficio de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el hijo mayor. De aquí surge algo que tal vez el mundo pudiera llamarle, que puede existir una aparente incongruencia en el sufrimiento que ahora tú y yo padecemos por causa de Cristo. Por naturaleza, el ser humano ve el sufrimiento como algo totalmente negativo, perjudicial, adverso y dañino, ¿cierto o no? Algo que no lo quiero, eso me hace daño. El hombre es incapaz de poderse tomar el sufrimiento como algo favorable o algo deseable. Pues, ¿a alguno le gusta sufrir? Que levante la mano. Por naturaleza huimos del sufrimiento y también es algo que no le deseamos a los demás, sino todo lo contrario. El mundo se la pasa consultando 1001 cosas para evitar las dificultades. ¿Sabías tú? Tal vez tú lo hacías también. Hace, deshace, reacomoda, cambia hábitos y adopta creencias pensando y creyendo, es decir, ponen su fe en aquellas cosas que al hacer eso van a poder pasar por alto los sufrimientos. Pero sabemos que esto es imposible. ¿Por qué? Porque tanto cristianos, católicos, mormones, ateos, ricos, pobres, con estudios, sin estudios, etcétera, seas quien seas, nadie está exento de pasar por algún tipo de situación difícil, ya sea enfermedad, ya sea necesidad de trabajo, escasez, abandono y un sinfín de problemas más que podemos mencionar. Seas quien seas,
No estás exento de pasar por cosas difíciles, por cosas negativas, como le llaman ahorita. Hemos escuchado el famoso evangelio que dice: ven a Cristo y todos tus problemas, los cuales generan sufrimiento, se van a resolver. ¿Cuántos han escuchado eso? Ese mensaje tan popular y tan aceptado por muchos. Ay, mira, Cristo resuelve problemas. Entonces lo tengo como una llanta de refacción. Lo tengo como un amuleto nada más cuando tenga problemas y me ayude a resolverlos. ¿Ese es el evangelio realmente? Ese no es el evangelio. El evangelio es: nosotros somos los pecadores. Cristo nos reconcilió consigo mismo para con el Padre por medio del sacrificio de Jesús. Nada que ver con este evangelio, porque este evangelio es falso. Porque claramente Jesús dijo que no vino a traer paz. ¿Qué vino a traer Jesús? División, espada. Una división entre quienes le siguen y quienes lo rechazan. Por lo tanto, no esperemos una solución mágica a nuestros problemas terrenales. El único problema que vino a arreglar Jesucristo, ¿cuál es? Era un problema imposible de resolver para el hombre por sí solo. Vino a arreglar la enemistad que por causa del pecado existe entre Dios y nosotros los hombres, lo cual es y era el problema más grande de la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay otro problema más grande que ese, el vivir separados de Dios. Y simplemente por esa causa, mi hermano, el hombre sufre, ¿cierto o no? Porque tomas decisiones sin Dios, haces cosas sin consultar a Dios, y por lo tanto vienen consecuencias que traen sufrimiento, traen dolor. El mundo está más preocupado en resolver sus problemas temporales que sus problemas eternos. ¿Cómo están tus problemas terrenales, mi hermano? Y ahora te pregunto, ¿cómo está tu problema eterno? ¿Ya lo resolviste? ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿O estás más preocupado en resolver qué les vas a dejar a tus hijos? ¿O qué le puedes dar a tu familia en este momento? Que si bien no es malo, pero hay prioridades. Porque el mundo piensa, mi hermano y mi hermana, que es en este mundo donde hay que evitar toda clase de sufrimientos. No te enfermes porque te puedes morir. No te drogues porque te puede dar algo y te nos vas. Porque quieren evitar el sufrimiento. Y no solamente en el mundo se habla de que si te va bien es porque te portas bien. ¿A cuántos le han dicho así? Y si te va mal es porque te portas mal. Sino que dentro del cristianismo hay una corriente de pensamiento llamada doctrina de la retribución, con la cual hay que tener mucho cuidado si la llegas a escuchar. Doctrina de la retribución, ¿a qué te suena? Bueno, ellos sostienen y enseñan con fundamento en la Biblia, que es lo más curioso, que la adversidad o el sufrimiento siempre, lo recalco para que no quede duda, tiene un origen en el pecado o en un pecado cometido. Es decir, mientes, te despiden del trabajo. Ay, no, pues porque mentí me despidieron del trabajo. Esa es su manera de ver. Ojo, pero tampoco debemos confundirnos y negar que el pecado sí trae sus consecuencias. Es más bien que no toda adversidad o sufrimiento que tú padeces o que has padecido y que vas a padecer es producto de un pecado. ¿Sí me doy a entender? No todo lo que vas a pasar es por causa de un pecado, porque se ha dado mucho en las iglesias. No, míralo al hermano, a la hermana, no sale de esa enfermedad. Todos los domingos, todos los miércoles oramos por ella, no va a andar bien en pecado. Se suscita eso, ¿verdad? Porque es fácil lanzar la piedra. Es fácil juzgar al hermano. ¿Y por qué no mejor le hablas y le preguntas cómo está? ¿Por qué no mejor oras por esa persona? Las bendiciones materiales
no significan automáticamente rectitud de vida. ¿Cuántos saben esto? Si no, entonces los millonarios serían hombres rectos e íntegros, lo cual no es así. Y la enfermedad no siempre indica la presencia de maldad o de algún pecado. Esto nos tiene que quedar muy claro, mis hermanos, para que no seamos ligeros en decir, uy, no es que anda en pecado. No, tal vez Dios está probando su vida. Dios quiere que crezca en algún área de su vida. Así como también cuando tú padeces alguna enfermedad o cualquier cosa, es Dios queriendo que tú crezcas también, principalmente en confianza para con Él. Y esto puede llegar a ser algo difícil de entender, mayormente cuando desconocemos quién es Dios. Esto de la aparente incongruencia en el sufrimiento. Es que como Dios, que me amó tanto y ya dio todo por mí, va a permitir que sufra, va a permitir que padezca. Bueno, es entonces que no has leído el libro de los Hechos o las cartas de los apóstoles, quienes vivieron muchísimos peligros. Vean la vida del apóstol Pablo. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer, de Hechos 14, poco antes lo habían apedreado y lo dejaron porque pensaron que estaba muerto. Se levantó, se sacudió el polvo y vamos a la siguiente ciudad a predicar. Un hombre que sufrió muchísimas cosas. Y como comentaba, es difícil entender esto, que Dios permite el sufrimiento en mi vida, pero es por causa de que no entendemos o no conocemos quién es Dios. Se nos olvida que todas las cosas ayudan y cooperan para un beneficio y para una utilidad para mi vida. Porque nosotros como hombres, como seres humanos por naturaleza, la cual sigue morando en nosotros, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Sigue ahí tu naturaleza pecadora. Por naturaleza nosotros lo vamos a rechazar el sufrimiento, ¿cierto o no? Ay, no, que esto no venga a mi vida, que esto no llegue a mi vida, porque si no, no sé qué voy a hacer. Bueno, entonces, ¿en qué Dios estás confiando? ¿En qué Dios estás creyendo? Si te dices que eres discípulo de Cristo y lo sigues, entonces, ¿dónde está tu maestro? ¿Qué te ha enseñado tu maestro? ¿Te has sentado a sus pies para recibir enseñanza, instrucción? ¿O solamente por costumbre dices que es tu Señor, que es tu maestro, pero no atiendes a su consejo y a su enseñanza? Pero tú y yo, conforme más vamos conociendo a Dios y su naturaleza, esta aparente incongruencia comienza a tomar sentido. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro. Acompáñame ahí a Mateo 5. Vamos a ver una serie de pasajes, algunos solamente los voy a mencionar. El apóstol Pedro es un claro ejemplo para ilustrar cómo es que conforme el carácter de Cristo va siendo formado en cada uno de nosotros, comenzamos a entender que verdaderamente todas las cosas, tanto buenas y malas, Dios las utiliza y produce algo de beneficio y utilidad para nuestras vidas. Algo que así también como nosotros, Pedro tardó en asimilar. Mateo 5:11. Vemos ahí en el Sermón del Monte Jesús enseñando que el padecer persecución era motivo para sentirse bendecido y feliz. ¿Qué dirían algunos? No, yo eso lo rechazo. ¿Cómo voy a ser bienaventurado si padezco persecución? No, tal vez a la mente de Pedro en ese momento era como que, ay maestro, ¿qué estás diciendo? Más adelante en Mateo 10:22, Jesús les enseña muchísimas cosas a sus discípulos, exclusivamente a ellos. Ese capítulo 10 es exclusivo para quienes siguen a Jesús. Y Jesús ahí en el versículo 22 les dice claramente que van a ser aborrecidos por su causa.
Más adelante, en el versículo 38 del mismo capítulo, Jesús les dice que deben de estar dispuestos a dar su vida por su causa, de lo contrario no serían dignos de ser sus discípulos. Es decir, estaban perdiendo el tiempo. Y vamos a Mateo 16, un pasaje que también conocemos aquí y lo hemos mencionado. La confesión del apóstol Pedro. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Pedro asimilara un poco más quién era Jesús? Tuvo esa revelación de parte de Dios y dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración impresionante. Y vemos cómo Pedro iba creciendo en entendimiento en cuanto a Jesús, mas no en cuanto a lo que iba a suceder más adelante en su vida. En ese mismo capítulo más adelante, Jesús menciona por primera vez su muerte. ¿Saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y padezca, y muera y resucite. Y vemos cómo sale a la luz esta preocupación de que su maestro no sufre en ninguna manera. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, lo trajo aparte, ¿verdad? Le reconvino, dice la Escritura, le dijo: Señor, que esto no te acontezca, que no sufras. Oye, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pues evita el sufrimiento. Tú todo lo puedes. He visto cómo sanas, he visto cómo multiplicas el pan, he visto cómo levantas muertos. Evítate el sufrimiento a ti. ¿Estaba tratando Pedro eso o no? Claro, porque por naturaleza queremos rechazar el sufrimiento. Pero Jesús le hace ver que evitar el sufrimiento no era ni siquiera una opción, sino que era necesario padecer mucho, ser muerto y resucitar. ¿Cómo le llamó a Pedro? Adversario, Satanás, eso significa. No que Satanás había tomado posesión de Pedro, no se vaya a confundir. Simplemente lo dijo como oye, te estás comportando como mi adversario. O estás conmigo o estás contra mí. En pocas palabras le estaba diciendo eso a Jesús. Y más adelante, ya en la cena de la Pascua, Jesús les dice: bueno, ustedes se van a escandalizar de mí, me van a abandonar, van a correr. ¿Y qué le dijo Pedro? En su emoción le dice a Jesús que no lo abandonaría y que incluso estaba dispuesto a morir con él. ¿Cuántos le hemos dicho eso al Señor? Señor, mi vida daré por ti y estaré dispuesto a morir. Bueno, si es así, qué bueno. Pero aún aquí Pedro no entendía el propósito del sufrimiento de Jesús. Por ende, Jesús únicamente rogó para que su fe no faltara. Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he regado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe, la base de lo que tú, por lo cual crees en mí, no cese o no te falte. Y de ahí nos pasamos a Juan capítulo 21. Ya Jesús resucitado, con su cuerpo glorificado. ¿Qué hace Jesús, mi hermano? O después de que en el capítulo 26 de Mateo Pedro niega a Jesús, ¿cómo se sintió Pedro? ¿Saben ustedes? Se sintió bien feliz, dijo: no, mira, se siente bien, no pasó nada. ¿Así se sintió? No. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Fue tal el sufrimiento que él padeció por causa de haber negado a Jesús, que dijo: ¿sabes qué? No. Le causó un dolor profundo en su corazón, mi hermano. Y eso es lo que debe causar en nosotros fallarle al Señor. Porque muchas veces sufrimos por nuestras decisiones. Cuando sea una prueba que venga de parte de Dios, mi hermano, créeme que lo vas a notar.
Pero cuando sea una prueba que venga por causa de tu desobediencia, por causa de tu inconsistencia, causa de tu frialdad, lo vas a notar también. Y vemos en Juan 21 cómo Jesús restaura a Pedro después de haber sufrido a causa de haberlo negado. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces? 3 veces, las mismas que él le negó. Apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Y por último le dice que él también iba a sufrir y padecer hasta la muerte por su causa. Ahora sí, Pedro ya tenía un poco más de entendimiento, pero todavía no estaba investido del poder del Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 5:42 a un Pedro totalmente diferente, transformado y lleno del Espíritu Santo, quien ahora tenía un gozo por causa de haber padecido por Cristo. Aproximadamente Pedro en este momento tenía 3 años de haber caminado con Jesús, lo cual nos habla de que todo discípulo, mi hermano, debe llegar a ese mismo entendimiento sobre los sufrimientos por causa de querer andar recta y justamente agradando a Dios en todas las cosas. Y de ahí nos vamos a Primera de Pedro, ya de los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9, no lo vamos a leer, únicamente lo estoy comentando. Después de aquella tremenda transformación que tuvo en el Pentecostés y de ahí para adelante, claramente su entendimiento fue renovado y transformado. Por lo cual tú lees la carta del apóstol Pedro, la primera y la segunda, y son palabras o cartas que bendicen nuestras vidas. Es decir, reflejan una madurez sólida y firme. Y cuando investigas un poco más a fondo, dices, bueno, pues ¿cuándo escribió Pedro esto? Bueno, cuando Pedro escribió esta porción de Primera de Pedro, probablemente ya tenía poco más de 30 años de estar sirviendo a Cristo. 30 años de haber dado su vida y entregado su vida a Jesús. ¿Ustedes creen que había crecido el apóstol Pedro para ese entonces? Claramente sí. Había padecido muchísimo, había sufrido bastante. Y en ese tiempo estaba por comenzar a reinar el emperador Nerón, un emperador que masacró a los cristianos y que muchos dicen que fue el responsable de la muerte del apóstol Pedro. Pero bueno, Primera de Pedro 1, 3 y 9, ahí podemos verla, que es una evidencia del mayor entendimiento que tenía Pedro de los padecimientos y las aflicciones, los cuales son necesarias para nuestras vidas como cristianos, porque tienen un propósito específico de ser. Y por último, ya esto es extra bíblico, es decir, no está en la Biblia, esto es por medio de las tradiciones judías. Posteriormente a haber escrito la carta, lo que les comentaba, Nerón como emperador de Roma desata una persecución contra los cristianos, donde Pedro es arrestado y posteriormente, hacia el año 68 después de Cristo, es crucificado. Muchos dicen que fue crucificado de cabeza porque dijo, no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. ¿Se fijan cómo fue la transformación del apóstol Pedro? De un hombre que rechazaba el sufrimiento a un hombre a decir, son necesarios los sufrimientos en Cristo. El apóstol Pedro, lo entendió, lo experimentó en su vida. Pero ahora tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo los sufrimientos que padecemos por causa de Cristo? Pedro nos deja un tremendo ejemplo. ¿Por qué? Porque él mismo siguió el ejemplo de Cristo, porque padeció injustamente
y nos mostró cómo a través del sufrimiento Dios produce vida y produce bendición. Y esto nos tiene que llevar, mi hermano, a una renovación de entendimiento por todas aquellas cosas que tú y yo hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. No podemos seguir pensando, es que ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Bueno, Dios tenía un propósito. Que ese propósito se cumple en Cristo cuando lo conoces. Cuando no conoces a Cristo, cualquier sufrimiento lo vas a atribuir al vecino, a la viejita, que te hicieron brujería o quién sabe qué. Pero en Cristo, mi hermano, un sufrimiento no se tiene que ver de esa manera. Es que me pasó esto porque pasé por debajo de una escalera y ya tengo 7 años de mala suerte. ¿Creen que eso es verdad? Claramente no. Eso se llama superstición. Lo que la palabra nos enseña es que todo en Dios tiene propósitos. Y Dios usa todas las cosas, ¿para qué? Para mi bien, para mi bien. Cualquier tipo de dolor o padecimiento lo debemos ver y entender, no desde nuestra perspectiva de evitar aquel sufrimiento, porque es muy fácil. Ay, Señor, no permitas esto en mi vida. No quiero eso en mi vida. Debemos ver y entender esto como una muestra del amor y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere producir en nosotros un mayor carácter. ¿Semejante al de quién? Al de su Hijo Jesucristo. Porque al final de cuentas, el propósito de todas y cada una de las pruebas es esa: formar a Cristo en ti y en ti. Porque así como Cristo, por medio de muchos padecimientos, obtuvo la victoria. ¿Cuál victoria obtuvo Jesucristo? ¿Cuál victoria? La salvación, la redención, el perdón de pecados. Lo obtuvo por muchos padecimientos. Y si somos llamados a seguir sus pisadas, entonces claramente ¿qué? Vamos a padecer. Si verdaderamente sigues las pisadas de Jesús. Porque si no padeces como cristiano, entonces no estás siguiendo las pisadas de Jesús, estás tal vez siguiendo las pisadas de otro. Ciertamente en estos tiempos, a los cuales ya muchos les llaman los tiempos finales, a causa de todos los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor, y si bien ya todo está escrito, es verdad, está dicho que cuando escuchemos de guerras y rumores de guerras, no nos alarmemos, porque dijo Jesús, aún no es el fin. La iglesia del primer siglo ya esperaba el regreso de Jesucristo. Y así ha sido a lo largo de todo este tiempo. Pero esto no quita que estemos atentos a todas las señales que Jesús ya nos habló en su palabra. Nosotros, mi hermano, como cristianos, hoy en día, en pleno siglo XXI, no hemos ni padecido y no sé si vayamos a padecer lo mismo que sufrieron los apóstoles, ni la iglesia de los primeros 4 siglos. Porque ellos verdaderamente sufrieron y dieron su vida por Cristo. Algo que a nosotros no sabemos si nos vaya a tocar. Pero de algo tenemos que asegurarnos. Di conmigo, asegurarme. Tienes que asegurarte de eso. De no actuar como Pedro, mi hermano. Mi vida daré por ti, Señor, y no te abandonaré. Y a la hora de la hora, negamos y abandonamos. ¿Por qué? Porque evitamos el sufrimiento. No, Señor, no quiero esto para mí. Ahorita no. Es como decirle, no, Señor, no quiero que formes tu carácter en mí. Si eso fuimos llamados, no fuimos llamados a tener riquezas, a tener abundancia. Debemos entender cómo debemos ver cada uno de los padecimientos que como cristianos tenemos en medio de un mundo vendido al pecado.
Pero también tienes que tener la confianza tú, de manera individual. Tienes que tener la confianza y la seguridad de que Dios tiene cuidado de tu vida. Porque en eso, mi hermano, se fundamenta qué respuesta le damos. Le vamos a dar a Dios en medio del día malo, del día difícil. Dice el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. ¿Cada cuándo? Cada día, mi hermano. Cada día que tú intentes vivir en integridad delante de Dios, vas a sufrir aflicción. Porque te vas a encontrar un mundo que está en contra de ti. Es suficiente para padecer. ¿Por qué? Porque tú quieres dar testimonio de la verdad que hay en ti, de la vida que hay en ti. Pero a veces cuesta. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, subráyala ahí, de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántos sufrimientos te ha librado el Señor en tu vida? Yo imagino que de muchísimos, así como a mí, que hasta el día de hoy estamos aquí. Y el Salmo 34, 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada ocasión que sufres, si tú clamas al Señor, Él te va a rescatar. Pero necesitas clamar y reconocer que Él es tu Señor. Claramente en todo, mi hermano, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Ya vimos toda una serie de eso. Y en cuanto a los padecimientos, ¿qué crees? ¿Que también es nuestro ejemplo? Claramente sí. Y primera de Pedro 2:23, en la traducción al lenguaje actual, nos dice así. Primera de Pedro 2:23. Dice de Jesús: cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. ¿Te ha hecho sufrir alguna persona? Claramente sí. No nomás el perro porque no te saludó. También algún familiar tuyo, padre, madre, tía, hermano, primo, lo que sea. ¿Y Jesús qué hizo? Jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Es algo que cuesta, mis hermanos, pero se necesita el carácter de Cristo formado en ti para que tú puedas decir lo mismo y puedas hacer lo mismo que hizo el Señor. Dice: más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. ¿Cuántas cosas de tu vida le encargas a Dios? ¿O solamente le encargas una parte y le dices: Señor, tú encárgate de esto y yo me encargo de lo otro? Pues créeme que vas a pasar sufriendo toda tu vida, ansioso, temeroso del día de mañana. Dice que Jesús dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos. ¿Cómo lo hace? Con justicia, con rectitud. Y la palabra de Dios nos enseña, o vamos a ver, tres perspectivas de cómo tenemos que ver nuestros padecimientos en este mundo. Y vamos ahí a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto nos tiene que llevar, mi amado hermano y mi amada hermana, a no quedarnos con lo que nuestros ojos ven y nuestra mente piensa. Porque de manera natural, mi hermano, siempre va a querer salir tu naturaleza de decir: no quiero sufrir, no quiero padecer. ¿Qué van a decir de mí? Primera de Pedro 1:6, ¿ya lo tiene? Dice así:
Es el pasaje donde explicaba que ahora Pedro ya tenía otro entendimiento. Y dice así: en lo cual ustedes se alegran. Aunque ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Y cuándo es ahora? Hoy. Si tú lo lees mañana, vas a leer ahora. Y aplica para ese día. Aunque ahora, por un poco de tiempo. Y ahí está el primer punto de cómo tenemos que ver los padecimientos. Los sufrimientos que tú y yo podamos tener o vayamos a tener el día de mañana en esta vida son temporales. ¿Cómo son? ¿Y qué es algo temporal? Algo pasajero. Algo que no va a durar más de 100 años. Del mismo modo que el sufrimiento y la agonía de Cristo, ¿cómo fueron? Pasajeras. También tenemos que entender que todos los padecimientos, por más complicado que se vea y que lleguemos a experimentar, déjame decirte algo, no durarán para siempre. Porque llegará el momento en el que obtengamos el fin y cumplimiento de nuestra fe. ¿Cuál es el cumplimiento de nuestra fe? Nuestra salvación, la vida eterna. Si comparamos el tiempo que vamos a estar en esta tierra y en esta vida con la eternidad, ¿cuánta diferencia hay? Muchísima. Claramente es muy breve el tiempo que vamos a estar pisando este mundo tal y como lo conocemos. ¿Cuántos años tú esperas vivir, mi hermano? 90, 95, 100, 105. De 120 no pasas, para que no te quieras poner ahí al tú por tú con Matusalén, ¿verdad? Que vivió más de 900 años. No, 100, ponle 95 años que vivas. ¿Les gusta? ¿Está bien? 95 años, ya con tus nietos ahí, sin enfermedades, sin sufrimientos, ¿verdad? Algunos van a decir, bueno, ¿y qué tal si estás sufriendo? Pero tienes tus 95 años, estás en Cristo y estás siendo de testimonio. Ok, te mueres. ¿Qué pasó con tu sufrimiento? ¿Dónde se quedó? ¿Te lo vas a llevar al cielo? ¿Te lo vas a llevar a la tumba? No, ahí se quedó. Los sufrimientos son temporales. Por eso nuestra esperanza debe mantenerse viva. ¿Por qué? Porque aún no hemos recibido lo que Dios nos ha prometido. Debemos esperar con paciencia, perseverando siempre en la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Volvamos a 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros o ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Por lo tanto, los sufrimientos, ¿cómo son? Necesarios. Aparte de ser temporales, son necesarios. Así como necesitas el aire, la comida, el vestido, la ropa, también las tribulaciones y los sufrimientos en Cristo son necesarios. Todos sabemos de manera intelectual tal vez que las pruebas son necesarias en mi vida como cristiano. Pero no solamente necesitamos saberlo de esa manera, intelectualmente, sino de manera práctica. Entender que Dios necesita formar en mí y en cada uno de ustedes el carácter de Cristo. Y claramente cuando tú viniste a los pies del Señor, ¿cuánto te parecías de Cristo? Mira, menos 0.0. O sea, nada. Estábamos en negativo más bien. Pero a través de nuestra vida y de ese proceso llamado santificación. ¿Y cuánto dura la santificación en la vida del creyente? Toda la vida, a partir de que conoces a Cristo. Debemos despojarnos poco a poco de nuestra pasada manera de vivir.
para que con el paso del tiempo, a través de las pruebas que Dios en su soberanía permite en nuestras vidas, podamos ver cumplidos sus propósitos en nosotros. Porque todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien, a los que le aman, a los que han sido llamados conforme al propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser hechos conforme a Jesús. Gálatas 4:19 les dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo trabajaba incansablemente por muchas iglesias hasta que Cristo fuera formado en ellos, así como Cristo se formó en él. Y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual, dice así: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan. ¿No sé qué? ¿Y qué es sorprenderse? Así mero. No sé. Ay, ¿a poco me vino esta enfermedad? Ay, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? No, quítamelo. No, Señor, no quiero esto, lo cancelo en el nombre de Jesús. Y sacas oraciones falsas. ¿Por qué mejor no es: ay, Señor, yo sé que tienes un propósito en esto. Si quieres que yo padezca, pero mi hermano, si comparamos nuestros padecimientos con los padecimientos de Cristo, ahí sí, nada que ver. Incluso con los padecimientos que el apóstol Pablo padeció, o muchos hombres, como Policarpo. Pero Dios no te va a honrar si sufriste como Policarpo o como Pablo. Te va a honrar si cuando padeciste, clamaste por la gracia de Dios. Le diste la respuesta y el carácter de Cristo fue formado en ti, no en el perro. Porque a veces los perritos son más mansos que nosotros, ¿verdad? Y hasta manifiestan más el carácter del Señor. Se someten, obedecen, y si los regañas, te siguen amando. El Señor quiere manifestar, que se manifieste más bien su carácter en nosotros. Dice: queridos hermanos, no se sorprendan, no se asombren, no se asusten si tienen que afrontar problemas. ¿A cuánto les gustan los problemas? Y menos matemáticos, ¿verdad? Ay, no, Señor, un problema en mi trabajo, un problema en mi familia, un problema en este lado, acá. No, Señor. No, y oramos para que Dios cambie el gobierno, oramos para que Dios cambie, que Dios dice que oremos por ellos, para que les dé sabiduría y podamos vivir quieta y reposadamente. Pero ¿van a venir problemas por causa de sus decisiones? ¿De hombres que no conocen a Dios? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a cambiar de país? Vas a encontrarte con lo mismo. Si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. ¿Qué hacen los sufrimientos? Ponen a prueba tu confianza en Dios. Nada más. Tantas veces Dios les dijo al pueblo de Israel: te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón. Claramente Dios ya sabía lo que había en su corazón, pero era necesario que ellos lo evidenciaran para que se dieran cuenta ellos mismos qué había en su corazón. Y muchas veces, mi hermano, Dios permite situaciones en tu vida para que sepas lo que hay en tu corazón. Por eso son necesarias. Porque muchas veces o no nos queremos dar cuenta de lo que hay, o lo traemos tan oculto que ni nosotros mismos nos vemos. Pero precisamente Dios sabe cómo probarnos. ¿Cuántos saben esto? Dios sabe cómo sacar eso que hay en nuestro corazón, que Él quiere tratar y quiere quitar, o quiere transformar, o quiere renovar y conformarlo al carácter de Cristo. Y termina este pasaje: pongan a prueba, dice, tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Así que no te asustes, mi hermano, cuando venga una prueba a tu vida.
o tengas que padecer por causa de algo, no es nada extraño. Ya estamos avisados por mismo Jesús. Lo leíamos al inicio. Y por último, primera de Pedro 1:6 dice: por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Afligido. ¿Las aflicciones son positivas o son negativas? Bueno, en su naturaleza son negativas, porque una aflicción pues cala, ¿no? Duele, hace presión, que es lo que experimentó Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Una presión tal que hasta sudó gotas de sangre. Los sufrimientos claramente son difíciles, mi hermano. Claro, cada uno en sus grados. Todos estamos seguros que al llegar nosotros a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, es algo a lo que todo verdadero discípulo anhela y desea. ¿Cuántos lo quieren? ¿Nadie? Amén. A ver, ¿cuántos quieren llegar a la estatura del varón perfecto? Amén. Porque esa es la meta. Y verdaderamente todos queremos llegar. Mas en la práctica, ya en el terreno de la prueba, no damos el resultado que esperamos. ¿Por qué? Porque seguimos fallando y teniendo errores. Y es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos débiles. Pero cuanto más se forma el carácter de Cristo en ti, mi hermano, más constantemente vas a pasar la prueba. Porque esos errores evidencian nuestra necesidad de ser constantemente llenos de su presencia y de la guía de su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos dar la respuesta que Dios quiere que demos en esta situación difícil, que no es nada extraña, aunque a veces parece extraña para nosotros, pero no debe ser extraña. Dios sabe hasta qué punto somos capaces de soportar, aunque es difícil. Sabe hasta qué punto vamos a soportarla. Primera de Corintios 10:13. Dios no piensa como nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si no, ya todos estaríamos fulminados a causa de nuestras fallas. Nosotros decidimos cómo vamos a ver las pruebas, como imposibles de pasar o dependiendo de la gracia de Dios para dar la respuesta que Él espera de ti y de mí. Dice la Escritura, 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido, no les ha llegado ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Ahí está también, se hila con el texto de que no es nada extraño. Pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Es fiel, digno de confianza, porque la prueba de tu fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce más confianza en Dios. No les dejará ser tentados o ser probados más de lo que puedan resistir. Y no solamente eso, sino que juntamente, dice, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, la salida. Para que puedas, ¿qué? Soportar. No para que se te pueda quitar esa carga, sino para que puedas soportar. ¿Y cuál es la salida que el apóstol Pablo experimentó, mi hermano? Su gracia. Bástate mi gracia. Bástate en ella, porque con ella tú puedes soportar lo que yo he permitido en tu vida, porque con mi gracia vas a poder manifestar el carácter que yo quiero que manifiestes. Hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tus jefes, si eres jefe, hacia tus empleados, hacia todas las personas, cuanto más en la iglesia, en tu casa. Dios te va a dar la gracia para que puedas soportar aquel sufrimiento que es temporal, que es necesario y ¿qué más? Difícil. Y por último,
Hay varios tipos de sufrimientos. No todos los sufrimientos que pasamos provienen de parte de Dios. Ya mencionaba un poco de esto. Dios quiere probar nuestra fe a través de las dificultades, ¿cierto? Dificultades que no esperamos o que no programamos, o que Dios no te manda un WhatsApp, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Tal día te va a caer tal enfermedad. Aguas. No, claramente no. Pero muchas veces tenemos dificultades en nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia, o bien por tentaciones de nuestro propio corazón o de nuestro adversario, el diablo, que siempre va a querer meterte zancadilla para que caigas. Por lo tanto, podemos sufrir también a causa de malas decisiones que hayamos hecho. ¿Cuántos saben esto? Una mala decisión, ¿qué trae? Malas consecuencias. Una buena decisión, ¿qué va a traer? Buenas consecuencias, es más probable. También podemos sufrir por no haberle dado la respuesta a Dios en el momento en que Él se nos presentó, o en el que se nos presentó aquella oportunidad para manifestar un carácter firme delante de Él. Primera de Pedro 3:17, nueva traducción viviente. Primera de Pedro 3:17 dice así: recuerden que es mejor que sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir, ¿por qué? Por hacer el mal. Y cuando tú conoces la palabra de mi hermano, mi hermana, tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Por lo tanto, automáticamente sabemos que si hacemos el bien y sufrimos, no es por nuestra desobediencia, pero sabemos cuando hacemos mal y sufrimos, no es porque Dios lo quiso así. Porque cuando tú le das la respuesta a Dios, mi hermano, y obedeces, te evitas muchos sufrimientos. Que aún en la misericordia de Dios, Dios los usa para enseñarte, sí. Pero tal vez no era el propósito de Dios que pasaras por ese valle de sombra o por ese bache en tu vida espiritual. Pero Dios aún en su misericordia lo usa para bien. Y primera de Pedro 4, del 12 al 16, nos habla de cómo podemos padecer justamente, pero también podemos padecer injustamente. Dice el versículo 13, primera de Pedro 4:13, nueva traducción viviente: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Después el 14 dice: alégrense cuando los insulten por ser ¿qué? Cristianos. ¿Cómo nos tenemos que poner? No lo vas a decir, ay, gracias por insultarme, ¿eh? No, esa no es una alegría, sino es siéntete gozoso por haber padecido por causa de ser cristiano y no negar tu fe delante de los hombres. Pero el versículo 15 nos dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Estas son algunas causas por las cuales podemos sufrir, justamente. Pero dice el versículo 16 que en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. No es nada vergonzoso, porque te haces partícipe de los mismos sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 5:10. El propósito de las pruebas y de los padecimientos que vamos a pasar por causa de tú y yo mantener nuestra integridad delante de Dios y delante de los hombres es que Cristo se ha formado en ti.
Algo que el apóstol Pablo deseaba ver en cada una de las iglesias en donde Dios le permitió participar. Y mi hermano, debe de ser también tu anhelo y mi anhelo. Vivir cada día que a través de las circunstancias, ya sean buenas o malas o difíciles o complicadas o que no sepas qué hacer, vive cada día que Cristo, buscando que Cristo sea formado en ti. Que tus decisiones sean parecidas a las decisiones de Cristo. Que tu mente y tu corazón piensen a la manera que Cristo lo haría. Y 1 Pedro 5, 10 y 11 nos dice: mas el Dios de toda gracia, ese favor inmerecido que Dios nos da, aun cuando no lo merecíamos, esa ayuda en momentos de necesidad, porque Dios da gracia de manera personal. ¿Cuántos saben esto? Ya lo vimos en la enseñanza de Dios. Es un Dios personal. Dios te va a dar la gracia que tú necesitas de manera personal, pero tienes que clamar por esa gracia. Porque si te quedas en tu sufrimiento y solamente dices: ay Señor, ay Señor, ay Señor, pero nunca le dices: Señor, ayúdame, Señor, dame de tu gracia, Señor, produce el carácter de Cristo en mí, ayúdame a manifestarlo, probablemente te vayas a quedar ahí en esa situación. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, este poco de tiempo es comparado con la eternidad, Él mismo, es decir, Dios mismo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, ¿y qué más? Y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué se está refiriendo aquí estas 4 características de aquel que es llamado a la gloria eterna con Cristo? Que ha sido perfeccionado, que ha llegado a una madurez, que está afirmado, es decir, que sus convicciones no se mueven. Si viene un sufrimiento, ya sabe qué hacer. Si viene un tiempo de bonanza, también ya sabe qué hacer. Fortalezca, es decir, que en medio de las pruebas tu fortaleza viene ¿de quién? De Dios, de su gracia. No de lo que tú sepas, sino de lo que tú crees, de lo que tú eres, de lo que Dios ha producido en ti. Y establezca, es decir, establezca su carácter y nos establezca a nosotros como sus hijos, como sus discípulos en su reino. Versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hay otro pasaje que el apóstol Pablo le dice a los corintios, que ciertamente dice: nuestro cuerpo está muriéndose, este cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Por qué? Porque las aflicciones, las dificultades actuales que podamos estar pasando son pequeñas comparadas ¿con qué? Con la gloria que nos ha de venir o que ha de ser manifestada, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Busquemos esa gloria en nuestras vidas, mis hermanos, que es mucho más pesada que las dificultades, para que cuando venga una dificultad, por más difícil que sea, la gloria de Dios en tu vida surja y sobresalga más que la dificultad. Que el carácter de Cristo sobresalga más que el sufrimiento y que el dolor. Ahora, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta inicial, mi hermano y mi hermana? ¿Son necesarios los sufrimientos? ¿Son necesarias las pruebas en nuestras vidas? Absolutamente que sí. Porque es la única manera en la que tú y yo vamos a podernos parecer más a Cristo, y así ser un fiel testimonio de que Dios, al cual tú y yo servimos, está vivo y es real. Porque ¿cuántas gentes o cuántas personas tú conoces que están sufriendo allá afuera? Yo conozco muchas. Por causa de problemas familiares,
por causa de sus propias decisiones, por causa de la gente con la que se junta y la influencian. Tienen problemas, tienen sufrimientos, tienen dolor. Nuestra misma familia que no conoce a Cristo tiene sufrimiento. Pero nosotros que estamos en Cristo, mis amados hermanos, tenemos que manifestar esa gracia que Dios nos ha dado para soportar, sobrellevar y enfrentar y salir victoriosos de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Amén. Les invito a que se pongan en pie. Las pruebas, mis hermanos, son necesarias. Sí o sí vamos a ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. Dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro. Porque el oro es un metal valioso, ¿verdad? Pero es un metal que se va a acabar. Pero nuestra fe no se acaba, no se termina. Y Dios quiere irla perfeccionando. Pero ¿cómo se purifica el oro? Por medio del fuego. ¿Y qué asemeja el fuego en la palabra de Dios? Pruebas, dificultades. Es por medio de aquellos fuegos de la prueba, o aquellos hornos de fuego, así como el de Sadrach, Mesach y Abednego, que nuestra fe se purifica, que nuestro entendimiento de las pruebas es mayor y podemos decir como el apóstol Pedro, que no les extrañe cuando venga este acontecimiento a tu vida. Alégrate, como decía Santiago, porque son temporales, pero son necesarias para que Cristo se forme en nosotros. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo no sé por qué prueba puedas estar pasando tú hoy en esta noche, en este día, o qué pruebas vas a pasar el día de mañana o pasaremos, porque sin duda estamos expuestos a un mundo caído, a un mundo que solamente busca su propio beneficio. Pero nosotros que buscamos el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar atentos a qué es lo que tú, Señor, quieres formar en nosotros. Esta aflicción que estoy pasando, Señor, ¿es a causa de mi desobediencia? ¿O es a causa de que tú quieres formar un mayor carácter en mí? ¿Quieres formar una mayor evidencia del amor? Una mayor evidencia del gozo, de la paz, de paciencia, de bondad, de benignidad. Una mayor fe, una mayor confianza en ti. Una mayor mansedumbre, una mayor templanza. Tantas cosas que el Señor quiere formar en ti y en mí por medio de las pruebas. Pero muchas veces no le impedimos que produzca eso en nosotros, por causa de nuestra misma naturaleza que rechaza el sufrimiento una y otra vez. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, sí, Señor, estoy dispuesto a pasar la prueba, a sufrir? Pero la realidad es que en nuestro corazón no estamos dispuestos. Señor, tú quieres formar en nosotros un carácter semejante al tuyo, un carácter manso y humilde, un carácter de amor, de misericordia y de compasión. Porque si no sufriéramos, si no padeciéramos necesidad, si no padeciéramos enfermedades, ¿cómo conoceríamos tu consolación por medio de que tú eres el Dios que sana? Si no experimentáramos escasez en nuestras vidas o falta de trabajo, ¿cómo experimentaríamos que tú eres mi pastor? Tú eres mi proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Nada me faltará. Y es por medio de cada situación que yo he vivido, Señor, que tú has estado formando mi carácter. Necesitamos verlo de esa manera, mi hermano y mi hermana. Las pruebas no son casualidad de la vida. En Cristo todo tiene propósito.
Y todo lo que pases en esta vida, todo el carácter que se forme en ti de Cristo, vas a presentarlo como una recompensa delante del Señor, la cual va a ser pasada por fuego. Y si permanece, vamos a recibir esa alabanza de parte de Dios: buen siervo y fiel. Gracias, amado Jesús, por enseñarnos a través de tu padecimiento la brevedad del sufrimiento que vamos a padecer, pero que también nos enseñas que el sufrimiento produce muchas cosas para beneficio de nosotros, para beneficio de nuestra familia, de la iglesia, y de que otros también puedan acercarse a ti y reconocerte como su Dios. Gracias, Padre, por que nos enseñas a través de tu palabra. Permítenos entender el propósito de las pruebas que permites en nuestras vidas, para que cada día no vivamos preguntándonos el por qué permites esto o aquello, sino más bien, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto o con aquello? Ayúdanos, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Pues estamos despedidos, mis hermanos. Como dice Pedro, no se sorprenda si alguna prueba viene a su vida. Amén. Esté confiado en el Señor, que Él tiene el cuidado de su vida, y vivamos siempre buscando que su carácter se forme en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.